Bienvenidos y bienvenidas ya a esta recta final de la asignatura con la unidad número 8 sobre la cibervíctima. Y con esto terminamos el manual de esta asignatura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver más de lo mismo en este sentido, en el que sobre todo pues nos vamos a centrar en la importancia de la víctima en nuestra teoría de las actividades cotidianas, ¿no? Esa víctima propicia y cómo también es la clave y es la base de todo el sistema preventivo que hemos estado estudiando a lo largo de esta asignatura. Algunas consideraciones previas que debemos tener en cuanto a las cibervíctimas, y es que cualquier persona puede ser víctima. Aquí lo importante es que la motivación del ciberagresor está influida por la propia actividad de la cibervíctima, sobre todo más en el ciberespacio, ¿no? En el que este ámbito de oportunidad en el que tenemos pues hace que la propia actividad de las víctimas genere esos ámbitos de oportunidad. Nosotros somos los que entramos en el ciberespacio y los que, pues con los datos, que sobre todo los datos relacionados con nuestra intimidad que podemos aportar en este ciberespacio, nos hacemos más o menos vulnerables. Esa es la idea que subyace a lo largo de toda esta unidad y lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién puede ser víctima? Pues puede ser víctima, como he dicho, cualquier persona, pero también cualquier empresa, usuarios individuales, instituciones y organismos públicos. Esas son las diferentes tipologías que podemos tener de víctima. Por un lado, los usuarios privados pues son las víctimas más vulnerables, sobre todo en cuanto a su intimidad, a su libertad, a su dignidad y al patrimonio. También son los que son más propensos o tienen mayores probabilidades de convertir sus aparatos en botnet y que formen parte de una red de malware, por ejemplo. ¿Y todo por qué es? Porque la falta de ciberseguridad en los usuarios pues es bastante elevada, como nos dice la mayor parte de estudios, la mayor parte de informes en ese sentido. Cada vez las empresas están mejor protegidas y cada vez las instituciones públicas también, pero nos quedan estos usuarios, porque sobre todo nuestro móvil es la principal vía de acceso a nuestra vida, porque llevamos ahí todo, pero también a esa posible vulnerabilidad de la que somos parte. Y como esto, una anécdota en una prueba que se hizo por parte de un Red Team, que el Red Team, el equipo rojo, pues lo que hace es buscar vulnerabilidades en las empresas. Le contrató una empresa, lo sabía también el propietario de esta empresa que se iba a producir esa evaluación de su ciberseguridad y estaba bastante protegida a nivel técnico, pero lo que hicieron estas personas es que le regalaron un teléfono móvil, un iPhone última generación. Este hombre pues accedió a ese iPhone y ahí configuró todo, y esa fue la puerta de entrada hacia toda su vida, aunque sabía que le estaban evaluando. El factor humano sigue siendo fundamental en este sentido y el factor humano es uno de los principales aspectos que debemos investigar y sobre los que debemos trabajar. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Una vez visto esto, ¿cuáles son las consideraciones generales que tenemos desde la teoría de las actividades cotidianas? Pues muy sencillo. La víctima es la que introduce el nivel de riesgo, es la que se introduce en el ciberespacio a través del uso cotidiano que puede realizar. Yar ya nos habla sobre la importancia de la víctima, sobre todo referido pues a estas siglas VIVA en cuanto a la accesibilidad que podamos tener de los objetos que pueden ser objeto de ciberataques en el ciberespacio. Aslan nos habla sobre todo de aspectos relacionados con la ciberdelincuencia tanto económica como social y llega a una serie de conclusiones en sus estudios que nos habla sobre la vulnerabilidad en cuanto a la mayor frecuencia de acceso, al mayor tiempo que se pueda pasar en el ciberespacio y las actividades de divulgación de los datos que podamos hacer. Y en cuanto al estar infectados por virus, pues aquellos que tienen hijos menores de edad tendrían una mayor probabilidad por el uso que realizaban estos del ciberespacio dentro de los aparatos comunes de la casa. Choi y también Yucedal, que son otros dos autores que han investigado este ámbito, nos hablan de que el hacking es más factible en ordenadores sin seguridad, en aquellos en los que se utiliza frecuentemente y se tienen conductas de riesgo en Internet. Conductas de riesgo es descargarte, por ejemplo, material ilícito, donde muchas veces pues viene con un bicho adosado a la película que nos estamos descargando. Y en este caso también es importante, dentro de esta teoría de las actividades cotidianas, recordemos que existe un agresor motivado, una víctima propicia y un guardián capaz, pues que la víctima también define la capacidad de los guardianes capaces, sobre todo de los guardianes digitales, sobre todo de los guardianes tecnológicos, porque si tenemos un antivirus no es la condición única para estar protegido, sino que tiene que estar actualizado, y ese es el problema que tenemos. Los análisis que se han realizado así como consideraciones generales en cuanto a la mayor parte de ciberataques, pues resulta que las mujeres sufren más ciberacoso que los hombres sufren más delincuencia cibereconómica y en cuanto a la edad, pues los jóvenes tienen más probabilidad, pero no porque
no tengan mayores habilidades, sino por el estilo de vida que llevan y porque sobre todo pasan más tiempo en el ciberespacio. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver aspectos concretos como es el comercio y la banca electrónica, la cibervictimización dentro del comercio y la banca electrónica y la cibervictimización social. En este caso, los virus, el hacking, el spyware, pues son un medio para cometer otros delitos, normalmente delitos económicos. ¿Por qué? Porque tienen una serie de connotaciones económicas y lo que se busca, el objeto final que se busca en este tipo de ciberdelincuencia, pues es ese lucro económico, es ese ámbito. Y bueno, en este caso pues vemos que está aumentando el uso del comercio y la banca electrónica, pero se siguen manteniendo pues unas actitudes pasivas respecto a los autoguardianes digitales, sobre todo por parte de los ciudadanos, no tanto de las empresas. Y en este caso otro de los factores de riesgo que tenemos son las actitudes proactivas en el mundo virtual, pasar mucho tiempo, descargar archivos o entrar a determinados lugares que no son muy recomendables. Y la realización de compras en Internet, bueno, pues también este hecho aumenta el riesgo de que podamos ser víctimas. Para eso debemos conocer el perfil de los cibercompradores, en el que tenemos pues personas con un nivel económico medio alto y también hombres frente a mujeres. Son más hombres los que realizan estas compras. Y no es la propia actividad de la compra, sino todo lo que viene unido a ello, ¿no? El que nosotros dejemos ahí nuestros datos bancarios y demás, lo que hace que nos pongamos en riesgo. ¿Qué sucede con la cibercriminalidad social? Bueno, pues que las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, sobre todo aquello que llevamos en nuestros smartphones, aquello que llevamos en los teléfonos móviles, pues está aumentando este nivel de riesgo. Y el colgar las fotos personales, comentarios de estado de ánimo, la información personal variada que dejamos en las diferentes redes sociales, en el ciberespacio, comentar las fotos de otros, tener conversaciones verticales, pues todo esto hace que aumente este aspecto, aunque uno de los principales factores de riesgo es sobre todo compartir con extraños datos personales. Esto relacionado para el ciberstalking, para el ciberacoso. Y no solo son los jóvenes, debemos tener en cuenta que no solo son los jóvenes los que sufren esta cibervictimización en Internet, sino que también los adultos. Aquí tenemos un estudio interesante de Reins y colaboradores del año 2011 que evalúan el ciberstalking en una muestra de 974 estudiantes universitarios, donde encuentra que el 41% ha sido victimizado, pero es que cuando analizamos los datos de cada una de las conductas, el 23% ha sido por un contacto por varios contactos no deseados, el 23% por harassment, que es ese hostigamiento que se produce en el ciberespacio, el 14% ha recibido solicitudes de sexo y el 4% amenazas con violencia. En su estudio determina Reins que las mujeres tienen doble probabilidad y la variable más predictora es la realización de comportamientos desviados en Internet, así como el uso constante de las redes sociales y el propio contacto con los extraños. Bien, avanzando un poquito más en esta cibercriminalidad social, en esta cibervictimización social, tenemos a los menores y su victimización en el ciberespacio. Lo que ha hecho Internet ha sido pues abrir una ventana al mundo, pero al mundo entero, globalizado, hacia los menores. Ya no están solo en su centro educativo, ya no están solo en casa, sino que tienen ahora acceso a todo el mundo. Y en este caso, los principales ataques que pueden recibir es contra su intimidad, contra su libertad o formación sexual. También tenemos que se produce un uso masivo por parte de los jóvenes. Recordemos que a partir de los 12 años prácticamente el 99% de los jóvenes en España tiene un smartphone y tiene acceso a Internet, el 99%, con los últimos estudios que tenemos. Y bueno, y uno de los riesgos fundamentales es esa falta de control parental, el desconocimiento que se produce también por el desconocimiento de los riesgos por parte de los adultos. El control humano, en este sentido, sobre ese control parental, pues es mucho más eficaz que el tecnológico a través de instalación de filtros o esos controles parentales tecnológicos. Pues es más eficaz, lo que hemos visto en diferentes estudios, es mucho más eficaz el control humano, es decir, esa conversación que puedan tener los padres con sus hijos y saber por dónde se mueven en el ciberespacio. Y lo más importante en este sentido pues son la cantidad de datos que se dejan en Internet. Tenemos varios cuadros en el manual que nos indican cuál es el uso que se realiza y qué datos dejan los menores. Dejan prácticamente su vida en el ciberespacio. Y bueno, existe un mayor riesgo a través de los chats, de la comunicación directa, ya sea a través de videojuegos online o de cualquier otro sentido, porque
se produce una mayor vulnerabilidad precisamente por esa comunicación directa. Se produce un uso, cuando se escribió este manual los estudios nos indicaban que se producía un uso masivo también de blogs por parte de los menores, pero actualmente lo que tienen, el poder elaborar contenido propio se realiza a través de redes sociales como son Instagram, TikTok o cualquier otra aplicación, pero se produce de una manera exponencial y va aumentando de una manera exponencial. Y bueno, Mazcuat nos dice que lo que se produce en cuanto a esta cibervictimización de menores es que sí conocen de manera física al agresor, no como en otros ámbitos, como puede ser la cibercriminalidad económica. Aquí sí se producen, y aquí debemos adentrarnos en dos aspectos concretos, como es el ciberbullying y el child grooming. El ciberbullying, bueno, pues se produce más incidencia del tradicional, del bullying tradicional. Existe una diversidad de datos en cuanto a la incidencia, con lo cual no se tiene muy claro cuál es la incidencia real. Tampoco está claro el género de las víctimas y tampoco está claro la edad de incidencia. Dependiendo de los estudios con los que trabajemos, tenemos una cosa u otra. Tenemos más incidencia para chicos o más incidencia para chicas. Lo que sí es cierto es que cada vez existe una tendencia hacia una mayor incidencia en las chicas. Se equilibró y actualmente pues los últimos estudios más recientes nos dicen que en las chicas, en cuanto a la edad de mayor incidencia, es superior a la del bullying tradicional, eso sí lo sabemos. Y lo que es interesante aquí es la figura de la víctima acosador, del acosador víctima, en el que es mucho más marcado en el caso del ciberbullying que en otros aspectos. Y bueno, el uso de Internet y el anonimato son los dos factores de riesgo para convertirse en víctima. Y por último, pues también impera la ley del silencio que impera en el bullying tradicional, en el que los testigos pues no lo denuncian o no lo ponen en conocimiento de los adultos, y sobre todo, al ser un lugar que se escapa a ese control de los adultos, pues se establece un mayor riesgo que en el espacio físico tradicional, en el bullying tradicional. Y por último, el child grooming, la incidencia de ese ciberacoso sexual, la mayor incidencia se produce de los 13 a los 17 años, y la dinámica es lo fundamental, ese paso previo en el que la mayor parte de las víctimas ha dejado su información y por tanto se convierte en víctima más vulnerable dentro de todo ese proceso, ¿no?, que hemos visto también en otras unidades de esta asignatura, en el que se produce ese contacto por parte de los ciberacosadores. Bueno, pues en este caso lo que hace la víctima es fundamental en cuanto a ese riesgo de los diferentes datos personales que deja en Internet, y la actividad de la víctima ligada a su privacidad pues es la clave en este sentido. Y bien, ya por último vamos a entrar a reflexionar sobre un aspecto fundamental como es la cifra negra. Existe una exageración, ya nos hemos ido del ámbito del ciberbullying, del child grooming, ahora nos centramos en el ámbito de la cibervictimización en general, y hablamos sobre la cifra negra y hablamos sobre si existe una exageración o una banalización de los datos que tenemos sobre la ciberdelincuencia en el ciberespacio. Lo que sí vemos es que puede existir un temor exagerado en función de las cifras reales con las que nos podemos mover, porque un 13% dice que tiene temor a sufrir un ataque online más que un ataque físico, cuando, bueno, pues la incidencia de estos ciberataques vemos que, según datos oficiales, todavía es muy baja, no existe tanta incidencia, aunque aquí debemos hablar y debemos reflexionar y debemos debatir sobre el crime drop, que el crime drop pues es esta disminución del delito tradicional y el aumento del ciberdelito, y si esto tiene que ver, si son vasos comunicantes o no, parece ser que no, pero sí tiene cierta influencia, sobre todo por la configuración del ciberespacio. Lo que sí vemos es que los datos, pues sí se puede producir una exageración de las cifras y los datos que tenemos, incluso por las propias empresas de software de seguridad y por la cobertura que realizan los medios de comunicación, en el que esa exageración más la desinformación pues al final nos hace minusvalorar la amenaza real. Parece ser que no es real todo lo que aparece en los medios de comunicación, o se da mayor importancia a hechos que no son tan comunes, y en este caso, si minusvaloramos la amenaza real, pues dejamos de adoptar medidas de protección y por tanto pues es una pescadilla que se muerde la cola. Lo que sí es cierto en este sentido, avanzando un poquito más, es que la seguridad no es la prioridad de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos una entrevista de hace muy poquito, aparecida en El País,
de uno de los mayores expertos en este sentido, que dice que, bueno, que las empresas de software, las empresas tecnológicas, pues lanzan los productos sin que se hayan evaluado. Esto es como lanzar un coche sin que se hayan probado los frenos, es el símil que se pone en marcha. Y luego ya pondremos los parches, luego ya solucionaremos los problemas de seguridad en cuanto a las diferentes aplicaciones, a los diferentes productos tecnológicos que sacamos al mercado. Y esto nos va a pasar con cualquier cacharro que pueda salir al mercado, sobre todo ahora con el Internet de las cosas. Y bueno, se perciben como... la paradoja que tenemos en este sentido, aparte de que se produce esta falta de empeño en la ciberseguridad por parte de los propios fabricantes, tenemos una paradoja que nos dice lo siguiente, y es que se perciben como ciberriesgos los lejanos, la ciberguerra, el ciberterrorismo, y los que tienen menor influencia, o los que no tienen una influencia directa sobre los ciudadanos y sin embargo no los cercanos. El desconocimiento de cómo funciona la tecnología, la información y la comunicación y cómo funcionan los diferentes riesgos que podemos tener a través de nuestro teléfono móvil. Eso sí lo desconocemos. Y bueno, lo que sí es cierto es que tiene un escasísimo impacto en los tribunales. Las cifras oficiales que tenemos son muy bajas en relación a lo que nos dicen otras cifras de ciberataques y de ciberdelincuencia en general, sobre todo las ofrecidas por empresas de ciberseguridad. Y bueno, al final parece ser, o sí hay consenso en considerar que la cifra negra de ciberdelincuencia es elevadísima, es muy elevada. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que el cibercrimen crece exponencialmente, que seguirá aumentando según esta teoría de las actividades cotidianas porque existen mayores oportunidades en el ciberespacio y tenemos un problema porque todo esto va a ser muy difícil de cuantificar. Y en cuanto a esa cifra negra, ¿por qué existe esa cifra negra? Por un lado por la falta de persecución y por otro por la falta de denuncia. Por la falta de persecución, pues sobre todo por el anonimato, la transnacionalidad y en definitiva la complejidad de las investigaciones y la falta de armonización de legislación en diferentes países, no dentro de la Unión Europea, que eso lo veremos a continuación, sino a nivel internacional. Y como vemos, pues por cualquier ciberdelincuente se va a ir hacia aquellos países con los que no, que pueden ser paraísos del cibercrimen, que existen. Y por último, la falta de denuncia. Pues bueno, ¿por qué se produce esta falta de denuncia? Pues muchas veces porque para la víctima es un ataque que pasa inadvertido, que ni siquiera lo detecta, porque la víctima lo percibe tarde y ya no merece la pena denunciar, porque la víctima, aunque lo percibe, no lo valora como un delito, como un crimen, y por la falta de confianza en las autoridades. Y esto lo podemos ver otro aspecto fundamental en las grandes empresas. ¿Por qué no se denuncian los grandes ciberataques? Porque imaginaos que cualquier banco dice que le han robado los datos de sus empleados, pero bueno, de sus clientes, o de sus empleados, de sus clientes. Dice, pero bueno, no pasa nada. Os podéis imaginar la crisis de reputación que puede existir en ese sentido y las pérdidas que pueden estar ocasionadas. Y algún estudio nos dice que el 70% no denuncia por la publicidad negativa, y esto sobre todo lo tenemos en los bancos. Y bueno, hasta aquí el repaso de las cibervíctimas, todo lo que quería ver con vosotros, y como podéis comprobar aquí, pues me tenéis a vuestra entera disposición a través de las tutorías telefónicas, a través del correo electrónico o en el propio ciberespacio. Nos vemos en las siguientes unidades.